Profesor Higinio Mancía Quesada, compañeros estudiantes y personas que me visualizan a través de esta plataforma, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Francisco Chajal Pérez, estudiante de la carrera de Perito Contador en la Escuela Particular Mixto Joyateca de Ciencias Comerciales en Juebaja. En esta ocasión tengo el agrado de exponerles varios temas correspondientes al curso de prácticas supervisadas. Espero que sea de agrado para todos. Los temas a conocer son objetivos de los estados financieros, características cualitativas de los estados financieros, elementos de los estados financieros, reconocimientos de los elementos de los estados financieros, medición de los objetos de los estados financieros, concepto de capital y mantenimiento del capital. Objetivos de los estados financieros. Los párrafos del 12 al 21 del marco conceptual de la NIF expresa todo lo relacionado con este tema. Aquí solo se presenta un pequeño resumen. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de los estados financieros, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar decisiones económicas. Los usuarios de los estados financieros pueden ser los inversionistas, los socios, los empleados, los prestamistas, los proveedores, los clientes, el gobierno y público en general. Los estados financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tal vez estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados y no contienen necesariamente información distinta de la financiera. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, o se dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados a la misma. Aquellos usuarios que desean evaluar la administración con responsabilidad de la gerencia lo hacen para tomar decisiones económicas como pueden ser, por ejemplo, sin mantener y sin perder la inversión en la empresa y sin continuar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. Características cualitativas de los estados financieros. Los párrafos del 24 al 40 del marco conceptual de la NIF expresa todo lo relacionado con este tema. Aquí solo se representa un pequeño resumen. Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios. La información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información es suministrar en los estados financieros es que sea fácil, comprensivo para todos los usuarios. Por supuesto que los usuarios tienen que tener
un conocimiento de las actividades económicas de la empresa y de su contabilidad para poder comprender. Relevancia. Para ser útil, la información debe ser relevante, importante, de cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencias sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizables anteriormente. Fiabilidad. Para ser útil, la información debe también ser fiable. La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de material y descenso, dudan o prejuician. Los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretenden representar o de lo que pueden esperar razonablemente que representen. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño. También deben ser capaces los usuarios de comparar los estados financieros de entidades diferentes con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y cambios en la posición financiera en términos relativos. Elementos de los estados financieros. Los párrafos del 40 al 80 del marco conceptual de la NIF expresan todo lo relacionado con este tema. Aquí solo se presenta un pequeño resumen. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida de desempeño del estado del resultado son los ingresos y los gastos. La presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance general como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de acuerdo con su función en la actividad empresarial, a fin de presentar información de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones económicas. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. Ingresos. La definición de ingresos incluye
tanto a los ingresos ordinarios como a las ganancias. Los ingresos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y corresponden a una apariencia gama de denominaciones tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Al generarse un ingreso, pueden recibir o incrementar su valor diferentes tipos de activos. Como ejemplos pueden mencionarse el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Los ingresos pueden también producir a ser cancelados obligaciones. Por ejemplo, una entidad puede suministrar bienes y servicios a un préstamo en pagos por la obligación de reembolsar el capital vivo de una empresa. De un préstamo, las ganancias pueden surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la empresa. Las ganancias suponen el incremento de los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, las obtenidas por la venta de activos no corrientes. Gastos. La definición de gastos incluye tanto en las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta e equipo. Son pérdidas en otras partidas que cumplen la definición de gastos. Pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la empresa. La definición de gastos también incluyen a las pérdidas no realizadas, por ejemplo, aquellas que surgen por el efecto que los incrementan en la tasa de cambios de una determinada división. Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, las que resultan de siniestros tales como el fuego o las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de activos no corrientes. Las pérdidas representan de incremento en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. Reconocimientos de ingresos. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y además, el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incremento de activos o decrementos de pasivos. Por ejemplo, el incremento neto de los activos derivados de una venta de bienes y servicios
o el decremento de los pasivos resultantes de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. Reconocimiento de gasto. Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento en los activos o incremento de los pasivos. Y además, el gasto puede medirse con fiabilidad. Dentro del estado de resultados, se reconoce inmediatamente como un gasto cuando el desembolso corresponde no produce beneficios económicos futuros, o cuando y en la medida que, tales como los beneficios futuros, no cumplen o dejan de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activo en el balance. Se reconoce también un gasto en el estado de resultados en aquellos casos en que se incurre un pasivo sin reconocer un activo correlacionado, y también cuando surge una obligación derivada de la garantía de un producto. Medición de los elementos de los estados financieros. Mediciones es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconoce y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizar es necesaria la selección de una base o método particular de medición. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y distintas combinaciones. Entre ellas están tales bases o métodos son los siguientes. Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivos y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio del momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de influir en la deuda en algunas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se esperan pagar para satisfacer la correspondiente deuda en el curso normal de la operación. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivos y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad del mismo activo o otro equipo equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontarse el efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para el pasivo en el momento presente. Valor realizable o de liquidación. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivos y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de efectivos u otros equipos al efectivo, que se esperan se puedan cancelar las deudas en el curso normal de la operación. Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente
descontando las entradas netas de los efectivos que se esperan que se generen en la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas del efectivo que se esperan necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Concepto de capital y mantenimiento de capital. Los párrafos del 102 al 103 del marco conceptual de la NIF expresan todo lo relacionado con este tema. Aquí solo se representa un pequeño resumen. Conceptos de capital. La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al prepararse sus estados financieros. Bajo esta concepción del capital, que se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capitales es el sinónimo de activo o el patrimonio neto de la empresa. Si por el contrario se adoptan un concepto físico del capital que se traduce en la consideración de la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Los conceptos de capital expuestos dan lugar a los siguientes conceptos de mantenimiento del capital. Mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancias solo si el importe final o monetario de los activos netos al final del periodo excede el importe final o monetario de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en este periodo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias, nominales o en unidades de poder adquisir constantemente. Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtienen ganancias solo si la capacidad producida en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo o recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad exceden a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese periodo. Esto ha sido todo de esta exposición. Espero que hayan entendido sobre estos temas y nos vemos a la siguiente exposición. Gracias.